Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Gracias por acompañarnos. Seguimos informando. Este programa no se detiene y esta vez tiene la presencia aquí en nuestro estudio de Germánico Pinto, es el ministro de Recursos Naturales No Renovables, de ministro de Petróleos. Así que, ministro, quisiéramos conocer sobre la noticia que acabamos de presentar. ¿Cuál es la razón por la que se produce esta paralización de la actividad en la refinería? Bueno, es un mantenimiento rutinario que se tiene que hacer en la refinería. Este mantenimiento estuvo previsto hacerlo entre enero y febrero, pero debido a la crisis eléctrica, debido a la necesidad de combustibles que teníamos para sostener la crisis eléctrica, esto se postergó. En este momento nos hemos preparado, así como nos preparamos para la crisis eléctrica, es decir, la crisis eléctrica en ningún momento hubo ningún problema. No nos preparamos mucho para la crisis eléctrica. No, nos preparamos nosotros para afrontar esto en términos de asumir la responsabilidad de que en ningún momento falte combustible para enfrentar la situación. Y eso efectivamente así fue. En este momento es exactamente igual. Claro. Estamos totalmente listos para abastecer a todo el país en todas las necesidades y este mantenimiento durará 15 días aproximadamente. Claro, porque esa es la pregunta que yo tengo que hacerle. ¿Hay combustible para atender la demanda nacional a pesar de la suspensión? Absolutamente, está todo totalmente previsto. Hemos preparado un plan perfectamente organizado para atender los requerimientos del país. Por tanto, esto es un mantenimiento que tiene que hacerse además, es obligatorio y que no va a afectar de ninguna manera el uso de los combustibles. ¿Y se ha hecho en otras oportunidades y tampoco se ha generado? Se ha hecho en otras oportunidades, no es la primera vez, esto es un mantenimiento rutinario, pero repito, se lo debía haber hecho antes, pero hemos decidido hacerlo ahora que ya estamos en una etapa de total estabilidad en términos de la situación eléctrica. ¿Y el programa, el plan diseñado para el restablecimiento pleno de la refinería, sigue en camino? ¿Cómo se hizo eso, ministro? Cuéntenos cómo va eso. Está caminando muy bien. Estamos trabajando con la empresa coreana SK. Hay tres fases. Una fase que la hace la propia Petroindustrial, una segunda fase que ya está en camino con la empresa SK y hay una tercera fase que acabamos de contratar. Por tanto, estamos en el pleno proceso de rehabilitación de la refinería. Hay unas partes que tienen que ser reemplazadas porque ya están en condiciones bastante deterioradas. Sí. Es decir, ya es tiempo y tenemos que cuidar de este recurso fundamental para el Ecuador. De ahí proviene una parte de nuestros combustibles. Aunque evidentemente tenemos un problema serio. Seguimos siendo un país importador de combustibles cuando somos un productor de petróleo. ¿Y la refinería qué porcentaje provee de combustibles al país? Aproximadamente un 40% de los combustibles. Ministro, quisiera una precisión, ya que estamos hablando de Petroecuador, sobre una información que trae Diario El Comercio, en que dice, listos los relevos en Petroecuador, y se habla de que se están cambiando los presidentes, los directivos de cada una de las filiales, y en el caso de Petroecuador, de la más grande, dice, el nuevo presidente ejecutivo de la estatal petrolera será el contraalmirante Manuel Zapater. ¿No es que se iban ya los marinos? No, los marinos salen, definitivamente. Todos los oficiales en servicio activo de la Marina salen de Petroecuador. Solo va a haber un pequeño grupo de unos 4 o 5 oficiales que se van a quedar en el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en un apoyo para culminar el proceso de reestructuración de la empresa que dura todo este año. Recordemos que Petroecuador está cambiando de una forma muy importante. A partir del 1 de abril, es decir, muy pronto, la empresa se transformará en empresa pública, de acuerdo a la nueva estructura que establece la Ley de Empresas Públicas. Por tanto, desaparecen las filiales, que eran organismos autónomos, y vamos a tener una sola empresa con una gerencia y con gerencias específicas para producción, para industrialización, para comercialización. Esto es muy importante porque le va a dar a Petroecuador la capacidad de mantener un rumbo adecuado, de tener una orientación clara, de ser eficiente y eficaz en todas sus acciones. ¿Y para eso ya va a haber el personal civil? Efectivamente. O sea, ya el 1 de abril en este plan de reestructuración. Antes, el 18 de este mes de marzo. Sí, sale el contingente militar de la Armada, efectivamente, de la Armada, y entra un equipo ¿Y quién va a ser nuevo. El presidente? Esto lo informaremos. Pero por favor, oficialmente. Si estamos a pocos días y ya lo vamos a informar el día 18. Es un técnico petrolero. Es una persona que puede conducir adecuadamente este proceso. Como los juegos de muchachos, hombre o mujer, vivo o muerto. No, estamos caminando muy bien en esto. Realmente estamos contando principalmente con equipos que provienen de Petroecuador mismo, en un proceso de fortalecimiento de la empresa y de reconocimiento evidentemente a la
capacidad técnica que tienen actualmente los trabajadores. Precio del y petróleo, técnicos. ministro, ¿qué noticias hay? Precio del petróleo. Estamos durante estos últimos meses en una relativa estabilidad de precios, que ha estado fluctuando entre 70 y 80 dólares el precio WTI. En los últimos días ha subido un poquito más de 80, pero razonablemente estamos en una estabilidad que es conveniente para los países que producimos petróleo. Lo peor que le puede pasar al mercado petrolero es la volatilidad de los precios. Altos y bajos muy fuertes, porque eso genera mucho desconcierto, genera problemas especulativos, genera un poco de susto también por parte de los países consumidores, y eso no nos conviene a los países que producimos. Por tanto, es muy importante trabajar para que haya una razonable estabilidad, que es lo que estamos viviendo en este momento. Afortunadamente, esto ya está dándose debido a que en los países del norte se va saliendo de la recesión, Claro. que fue fruto de la crisis financiera. Y evidentemente ha habido grandes inyecciones de dinero que permiten que efectivamente así sea. La última pregunta, la OPEP. Usted va nuevamente a una reunión de la organización. El Ecuador es el que preside ahora este organismo. Efectivamente. ¿Cuáles son los temas centrales? Efectivamente, la semana próxima tenemos nuestra primera reunión ordinaria de este año 2010. Este es un año importante para el Ecuador en términos de la OPEP. Dos razones. La primera, porque presidimos la conferencia de la OPEP, el Ecuador preside la reunión. Y segundo, porque la OPEP está celebrando 50 años. Y por cierto, el logo de la celebración fue un concurso mundial que fue ganada por una guayaquileña. Ah, qué bien. Entonces tenemos algunas razones para celebrar con la OPEP, pero es muy importante la reunión que vamos a tener. Vamos a hacer un análisis de la situación del mercado petrolero y vamos a analizar también algunos otros ámbitos en los que la OPEP está interesado. Se va a presentar el tema de Yasuní TT, evidentemente, porque la OPEP está muy interesada en todos los temas ambientales, todos los temas de tecnologías limpias. Estuvo vinculada mucho a las discusiones que se dieron en la conferencia mundial sobre el cambio climático en Copenhague. Es decir, la OPEP piensa en el mercado petrolero, pero no solo en eso. Y por tanto es un foro muy interesante para discutir varios temas con los ministros de petróleo de todos estos países. Perfecto, ministro, muchísimas gracias. Germánico Pinto, ministro de Recursos Naturales No Renovables, en el estudio de Canal 1 en la ciudad de Quito. Ya volvemos.